coseno, POU, la de potencia, la de raíz cuadrada y todas las que hemos estado utilizando, son funciones que ya están previamente definidas por el lenguaje, muchachos, que nosotros no tuvimos que meter las manos en desarrollar algún código de ninguna índole. Lo único que hemos hecho con estas funciones es invocarlas, ¿verdad? Llamarlas para que se ejecuten. En el momento que yo quiera una función que me calcule la raíz cuadrada, pues en ese momento mando a llamar la función para que ejecute la raíz cuadrada o la de potencia, la del seno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a desarrollar hoy es aquellas funciones que obviamente no están bajo el contexto del lenguaje C por default, o sea, no están definidas por el lenguaje. Esas son funciones que nosotros como programadores, como analistas, etcétera, etcétera, vamos a desarrollar, ¿verdad? Con el fin de dar la solución a un problema, ¿verdad? Ese es el enfoque que se pretende hacer con las funciones. Bueno, la idea básica de las funciones es que nosotros podamos también aprender a programar mediante módulos o mediante subrutinas o procedimientos. Si ustedes ven el esquema aquí, partimos de una función principal que a su vez hace las llamadas a diferentes funciones, una función 1, una función 2. Cada función obviamente tiene una tarea en específico, pero al final de cuentas entre los módulos se vinculan entre ellos para llevar a cabo las tareas de forma integral. De tal forma que ese es uno de los objetivos de las funciones, ¿verdad? Que vayamos dividiendo esas pequeñas tareitas en pequeños módulos y se nos haga más fácil, obviamente, la interacción con el propio sistema, pero a su vez podamos darle el mantenimiento adecuado a las mismas. Muy bien, entonces esa es la idea del esquema que tenemos aquí, de lo que van a ser funciones. Son pequeños módulos que van a tener una tarea en específico. La definición formal entonces dice: las funciones son bloques de construcción básicos de C y dentro de ellas se da toda la actividad del programa. Bueno, si no toda, obviamente cada modulito con su correspondiente actividad, con su correspondiente conjunto de instrucciones. Los criterios para crearlas, una es que dicen, se usa la estrategia de dividir, conquistar, no dividir y vencerás, ¿va? ¿Por qué dividir y conquistar? Porque se pretende, muchachos, que el enfoque sea que una vez que yo divida las tareas de ese problema a solucionar, bueno, me sea más fácil, obviamente, poder interactuar con el propio sistema. Ahí dice, en otras palabras, es realizar la partición de estas tareas y en subtareas más fáciles de abordar. Esa es la intención, ¿no? Poder analizar un problema un poquito, que obviamente es mucho más complejo, pero nos sirve esa parte de modularidad para que podamos dividir las tareas y se nos sea más fácil identificar dónde pudiera estar el posible error. Dice, todo problema se puede resolver con funciones o sin ellas, pero su uso adecuado hace que el programa sea más eficiente, más fácil de leer y más fácil de probar. Esto sí quiero quedar concreto, ¿no? Oiga, maestra, pero sin funciones podemos hacer el algoritmo. Pues sí, pero como les comento yo, cuando nuestros programas ya empiezan a ser un poquito más complejos, empiezan a ser más difíciles o el código es muchísimo más extenso, el hecho que yo permita hacer uso de funciones me permite no solamente estructurar el programa más organizadamente, ¿sí? Sino que eso también a nosotros nos va a servir como una técnica para una facilidad de entendimiento del propio código, ¿no? Puedo que tener un módulo que tenga altas, un módulo que dé asignación de becas, supongamos que es un sistema de control escolar. Tengo otro módulo que resuelve, no sé, la parte de cuando un alumno está ¿cómo se llama? En situación crítica. Ahí se me fue el nombrecito de eso, cuando están en COSIE, que es cuando el alumno ya está en un problema en dictamen, por ejemplo. Entonces puedo tener modulitos que resuelven una particularidad específica de un sistema de gestión escolar, pero me es más fácil dividirlo por tareitas para poder identificar dónde pudiese estar la problemática en concreta con el control escolar de los alumnos, ¿no?
Las ventajas de esto es que obviamente facilita un diseño descendente, que es el que normalmente realizamos. Los procedimientos dentro de ella se pueden ejecutar varias veces, que es lo que vamos a ver en los ejercicios. Facilita la división de tareas muy importantes. Es una de las quizá características más potenciales de la programación estructurada o modular, como también se le conoce. Se puede probar cada módulo individualmente sin necesidad que los demás coexistan para que podamos atender una acción en particular. Con funciones apropiadamente diseñadas es posible ignorar cómo se realiza una tarea sabiendo qué es lo que hace. Bueno, no es tanto que ignoremos cómo se hace una tarea, sino que a veces cuando ya sabemos dónde está la problemática en general del sistema, o sea, si por ejemplo mi módulo de altas es el que me está funcionando mal, pues para qué me pongo a ver el módulo o subrutina o función que haga, no sé, que la asignación del dictamen, por ejemplo, ¿no? O sea, ese no es el problema es que me está ocasionando desde que doy alta al alumno, ese es el problema. Entonces, no es que ignore cómo se hace una tarea, sino que si sé que cada módulo le compete una acción en particular, pues me enfoco a esa acción en particular para que pueda ser resuelta. Muy bien. La especificación formal de cómo se declara una función dentro del lenguaje C. Bueno, como ustedes ven ahí en ese cuadrito, primero se pone el tipo de dato que va a regresar o no la función. Si ustedes vieron el video, existen una variedad de modos de uso de las funciones. Las funciones que reciben, las funciones que no reciben, las funciones que retornan, que no retornan, reciben pero no retornan, y así existe 4 específicamente modos de uso de una función. Bueno, en la especificación formal de esta, en general, para cualquier función se le pone el tipo. Sea que retorne o no, siempre tiene que definir el tipo. Obviamente los válidos en C, que si es float, si es double, que si es char, si es int, etcétera, etcétera. Enseguida va el nombre de la función, muchachos. El nombre de una función puede ser cual sea el nombre de la función, obviamente respetando las reglas para nombrar funciones que son parecidas a las que utilizamos con la declaración de variables. ¿Sí se acuerdan de esas reglas, muchachos? Si me las pueden recordar, ¿cuál era una de ellas? O ni se ¿Para nombrar la acuerdan. variable? Ajá, para cuando, ¿se acuerdan que les dije? Para nombrar variables tenemos que... No puede empezar con números ni con caracteres especiales. Ajá, correcto. ¿Cuál Y otra? no puede tener espacios. No puede tener espacios en blanco. En lugar de eso puede utilizar ¿qué, compañerito? Guión bajo. Muy bien, compañerito. Ajá. ¿Cuál otra? ¿No uso de qué? De palabras. De palabras definidas ya en el programa. De palabras reservadas. Esas palabras reservadas decíamos que son palabras que son exclusivas del lenguaje, que ya tienen un uso, ¿sí se acuerdan o no? Sí, profe. Eso lo explicamos ya desde ese tiempo. Bueno, ¿cuál es tu nombre, compañerito, el que me contestó? Salazar López. Ok, compañerito, muy bien. Muy bien. Entonces, les comentaba yo que, bueno, esa es la esencia de la nombre de la función, aplicando las mismas reglas, pues tal cual, igual para el nombre de función, son las mismas. En la lista de parámetros, que normalmente la lista de parámetros son el número de variables que puede o no recibir la función. Aquí la lista de parámetros puede estar vacía dependiendo cómo hagamos uso de las funciones. En el video explico una parte de ellos. Puede ser que haya una función que no necesariamente reciba, entonces la lista de parámetros es vacía. ¿Sí? Vamos a irlas viendo poco a poco, pero aquí esta de lista de parámetros puede que tenga o puede que no, dependiendo qué tipo de función estemos usando. ¿Vale? Y bueno, aquí ya como dice tipo, especifica el tipo de valor que devuelve la función, que ya sabemos que puede o no, y los tipos son los que ya hemos conocido dentro del lenguaje C. La lista de parámetros no es más que la lista de los nombres de variables separados por comas con sus tipos asociados. Reciben los valores de los argumentos actuales en la llamada de la función. Bueno, eso en general es el bosquejo de lo que es una especificación formal de la función. Aquí vamos a estar haciendo uso mucho
en las funciones, sobre todo que van a regresar un valor de una sentencia llamada return, que ya la hemos utilizado, ya la han visto, chavos. Normalmente cuando hacemos uso de nuestros programas en el lenguaje C, por default ustedes ya vieron, por ejemplo, en el online o de cualquiera de las plantillas de CodeBlocks o de DEF, ¿verdad? En particular ya les muestra el esquema de cualquier función principal del lenguaje C y por default ya nos pone el return, ¿no? Aquí, ¿por qué sucede que hay un return cero cuando sabemos que return es que en realidad no está regresando nada? Es porque aquí propiamente pues, el main es una función, entonces aquí estamos diciendo que la función regresa un dato de tipo entero, que en realidad pues no es que regresa más que un valor. Eso actualmente pues es porque así lo especifica dentro del esquema del main. Antiguamente sí permitía poner un dato de tipo void. Y cuando poníamos un dato de tipo void, normalmente lo que hacíamos es que pues simplemente la función no regresa y no lo reconocía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si no lo reconoce, déjenme hacer la prueba. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Así si hace un hello world. Haciendo un poniendo en ¿cómo se llama? En void el main. Porque eso en realidad es eso, que la función no regresa ningún valor. La función principal, ahorita en este caso, en este ejemplo, lo único que hace es imprimir un mensaje en consola y eso es lo único que hace. ¿Va? Pero, a ver, el contexto que yo les quería dar es que aquí cuando nosotros tengamos la necesidad de utilizar un return, chavos, aquí sí va a ser importante que empecemos a hacer uso del return. ¿Dónde me quedé? Porque va a ser las sentencias que nos va a permitir regresar un valor, muchachos. Entonces, por eso la importancia de esa sentencia, esa función nos va a permitir devolver un valor determinado. Cuando así el prototipo de la función lo especifique, ¿verdad? Las funciones terminan su ejecución ya sea a través de la última instrucción, de la ejecución de su última instrucción, o utilizando la sentencia return, que en este caso es lo que vimos en el main. Así termina su ejecución del main, punto en un return 0 y ya. Una función puede retornar valor solo cuando el tipo de retorno no es void. Eso lo acabo de decir, ¿eh? Si hay un dato, si la función no va a regresar un tipo de dato, lo ideal es poner el tipo de dato void, que sí, la función no va a regresar ningún valor, ¿sale? Entonces, aquí es para que ustedes se lo puedan acomodar de acuerdo al diseño de la función nuevamente. Bueno, esa parte también es bien importante que lo entendamos, muchachos. Dentro del video también ustedes vieron que hay diferentes modos de uso de las funciones, ¿sale? Hay funciones que reciben y no retornan, funciones que no reciben, pero sí que reciben pero no retornan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender mucho del algoritmo, obviamente, al cual estemos implementando de la solución, muchachos. No hay una regla de cocina como para decirles, a ver, en estos casos hay que utilizar, no, como tal, no. Hay a veces que el propio algoritmo como que nos orilla a desarrollar cierto tipo de funciones, ¿no? De acuerdo a las características del algoritmo, pero hay veces que no, que lo podemos desarrollar con una o con otra o con otra, con otra. Lo importante, chavos, es conocer que existen todos esos modos de uso para las funciones. Por ejemplo, las funciones diseñadas para realizar operaciones a partir de sus argumentos y devolver un valor basado en sus cálculos se llaman funciones que reciben y retornan. Van a recibir un valor determinado y retornan, obviamente, el cálculo que se haya hecho con esos valores transmitidos. La otra es funciones que no reciben argumentos, realizan un proceso y devuelven un valor. Esas funciones se llaman funciones que no reciben, pero sí retornan. Funciones que no tienen argumentos ni valor de retorno explícito operan sobre el entorno de variables globales o atributos del sistema operativo. Esas son funciones que no reciben y no retornan. Normalmente a este tipo de funciones se les llama funciones vacías. Y por último, existen funciones que tienen argumentos, pero no tienen valor de retorno. Entonces, esas se llaman funciones que sí reciben, pero no retornan. ¿Sí? Bueno, eso puede ser así un poquito rebuscado y decir, ay, pues ni sé de qué me estabas hablando, maestra, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir familiarizando, pero lo que quiero que ahorita me quede el contexto, chavos,
de que podemos tener toda esa variedad de modos de uso y que vuelvo a repetir, como tal no existe una regla de cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra. A veces, vuelvo a repetir, el propio algoritmo nos va dirigiendo a qué tipo de modo de uso podemos hacer, qué tipo de diseño de funciones podemos hacer, ¿sí? Aquí es donde vamos a ver mucho también el contexto de la variable local y la variable global. Una variable local es aquella que se declara dentro de una función y solo está disponible durante su ejecución. Se crea cuando se entra en ejecución una función y se destruye cuando se termina. Es decir, únicamente coexiste cuando la función se está ejecutando, ¿vale? Ahí vemos un ejemplo de una función llamada local, a la cual asignamos un valor igual a 5. Bueno, ¿por qué es local? Porque está declarada dentro de una función y únicamente quien conoce esa variable es la propia función. Si hubiera más funciones y quisieran utilizar esa variable que está en esa función, pues simplemente no pudieran utilizarla. ¿Por qué? Porque son variables locales a cada función, ¿sí? Entonces, como las hijas de la función, ¿vale? Nadie puede más que la mamá hacer uso de sus variables, ¿no? Existen otras que son variables globales, muchachos. ¿Cuáles son las variables globales? Las variables que existen fuera de la función, de cualquier función, hasta del main. Y son aquellas variables que a partir de que se declaran fuera de cualquier función, para todas las funciones que tengamos, existe esa variable como variable global, o sea, pueden hacer uso de ella, ¿vale? Ahora, la diferencia de eso con lo que estuvimos utilizando con las constantes, que no quiero que se iguale el concepto, una constante es global, sí, porque lo estoy poniendo como con el define G, igual, es decir, si yo tuviera n funciones que utilizaran la constante gravitacional, pues todas hacen uso de la constante gravitacional porque está definida como una constante obviamente global. La diferencia entre la variable y una constante, pues es que la variable puede modificar su información, pero la constante no. La constante es, como tal, su nombre lo dice, es un valor que no puede ser cambiado en ningún punto del programa, ¿vale? Entonces, es así, tal cual, no va a ser modificable. Por eso es definido como constante. Aquí en China, la constante gravitacional es 9.81, chalala, chalala. Aquí en China, el valor de pi es 3.14159, chalala, chalala. Bueno, pues son valores que no cambian en ningún momento, en ningún contexto, su valor. ¿Sí soy clara en eso, chavos? Sí, profe. Sí, Miss. Sí. Bueno, dentro de las funciones tenemos que irnos ambientando con ciertos conceptos. Uno, lo que son los argumentos. Los argumentos de funciones, muchachos, son aquellas variables, son variables locales conocidas como parámetros formales, si así lo quieren ver, y se utilizan con un medio para entregar la información a la función. Los parámetros formales reciben sus valores iniciales desde los parámetros reales, es decir, los valores que se le pasan a través de la llamada, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, cuando se hace la llamada a una función, vuelvo a repetir, ¿qué es llamada a una función? Es que mediante su nombre la esté invocando para que se ejecute. En esta parte del programa quiero que se despliegue un cierto texto. Bueno, entonces hay una función que despliega un mensajito, ¿no? Por ejemplo, en ese momento se hace una llamada a la función, es decir, me interesa que en ese momento se ejecute esta parte, ¿sí? Entonces está la llamada a una función que se llama imprimentero. Y a esa función de imprimentero le estamos dando un parámetro real, que es ese valor de 5. Y luego existe una función de imprimentero, void imprimentero, y existe en los parámetros formales, no sé, que esa variable x va a recibir copia del valor del parámetro real, es decir, es conocido como argumento. X recibe copia de esa información o se le transmite esa información. Por lo tanto, cuando se hace el despliegue de esa variable x, pues nos tendría que salir el valor de x con el valor de 5. ¿Por qué? Porque es el valor que le estamos transmitiendo a esa variable, ¿sale? Esta función, por ejemplo, void imprimentero, es una función que recibe un valor, ya lo vimos ahí, un dato de tipo entero, pero si ustedes se identifican, es una función que no va a retornar valor.
está un dato de tipo void, le precede antes del nombre de la función. Quiere decir que la función en ningún momento va a regresar valores, chavos. En ningún momento va a regresar. ¿Sale? Entonces, aquí no hay, oiga, maestro, es que aquí le falta, no, ¿por qué no hay un retorno? Pues porque la función no regresa. O sea, no a fuerzas todas las funciones van a regresar. Ya vimos que existen esa variedad de funciones, ¿sale? Entonces, tal cual, eso es. El parámetro real es lo que se le está enviando y el parámetro formal son las variables que van a recibir así que la información transmitida. Bueno, aquí hay dos elementos que quiero ver en la forma en la que vamos a hacer uso de las funciones con respecto a la transferencia de información, chavos. Una es cuando ustedes les dicen, usa una función paso por valor. Una función paso por valor es la forma en la que estoy transmitiendo la información de una función a otra, por ejemplo. Cuando se dice por valor, el modo de transferencia, es que el valor del argumento de la llamada en el parámetro ¿cómo les voy a decir? Copia el argumento de la llamada, por ejemplo. En la diapositiva que les estoy mostrando nuevamente es el valor de 5 se le transmitió como copia a la variable x. O sea, x recibió copia de ese valor de 5. Entonces, eso se copia el valor de un argumento de la llamada, o sea, en el momento que hago la llamada y transmito ese 5 al parámetro formal de la función, es decir, al valor de x, o a la variable x, perdón. Por lo tanto, los cambios en los parámetros de la función no afectan a las variables que se usan en la llamada. Es decir, nuevamente mostrando el ejemplo, si yo aquí dentro de la función imprime entero, supongamos, una vez que x recibe el valor de 5, que es el valor que le estamos transmitiendo, si la función decidiera que, no sé, que lo multiplicara o que el valor de x lo aumentara o lo decrementara, aquí la afectación lo lleva a la variable que tuvo como tal que se le copiara la información. Entonces, si yo pongo aquí x igual a x más 5, quiere decir que le estoy incrementando en 5 el valor de ese valor de la variable y únicamente va a afectar a la variable x. La variable en este caso, si hubiésemos utilizado una variable a, por ejemplo, en el main, y a esa a le mandamos el valor de 5 y esa variable es la que transmitiremos a la función, cuando hacemos modificaciones a las variables locales dentro de cada función, se modifican las variables locales dentro de cada función. Pero estas, las que están, por ejemplo, en el main o en otra función, no modifican su valor, ¿sale? Esta cumplió nada más con transmitirle el valor. Ahí tú imprime entero, casi dicen, tú haz lo que quieras con el valor que te estoy mandando, ¿sale? Al final de cuentas es eso. Únicamente copiamos el valor de una función, que son los argumentos, a los parámetros formales de otra función. Existen otras, muchachos, que es de forma de hacer uso de funciones con respecto a la transferencia de la información, es cuando hay funciones por referencia. Aquí, como su nombre lo dice, se copia la dirección del argumento en el parámetro. Los cambios hechos a los parámetros afectan a las variables usadas en la llamada a la función. Bueno, en estas, tal como copia de la información no va a ser. No me quiero ahondar mucho en esto porque sí, se requiere un poquito más el uso de apuntadores y que estemos un poquito más empapados, pero bueno, con esta forma les digo que cuando se hace por referencia, ahí no se copia la información de una variable a otra, como en el caso que estamos haciendo aquí. 5 se le transmite a x y ese valor de x hace lo que quiera con el valor transmitido. Aquí, al hacerlo por referencia, lo que se hace es acceder directamente a la dirección de memoria de cada variable y ahí sí afectamos literalmente a las variables, no solamente de la función, sino propiamente a las variables que estamos enviando. Entonces, no me quiero andar mucho para no entrar en confusiones, pero que ustedes entiendan que hay dos formas de transferir información. Una es paso por valor y la otra es paso por referencia. La que vamos a estar utilizando ahorita por el momento va a ser funciones paso por valor. Y parte importantísima para cuando empezamos a hacer el diseño de funciones, los prototipos. Los prototipos no es que, como tal les dije, el diseño de la función, si recibe, si no recibe, si retorna, si no retorna, y el nombre de la función.
Para empezar a hacer los prototipos, ojo, lo primero que tenemos que definir es qué tipo de retorno va a tener la función, si es que va a retornar. Si ya decimos que va a retornar, tenemos que definir, ¿cuál es el tipo de valor de retorno? ¿Es entero, es flotante, es double, es char, es string, etc., etc.? Y obviamente, una vez que terminamos, vamos a decir qué argumentos va a recibir la función. Pues la función tendrá que recibir estos datos, chalala, chalala, porque es la información que necesita para hacer el proceso o el cálculo que tiene que hacer la función. Bueno, pues ahí es definir el tipo de retorno como el número de parámetros que va a utilizar para el mismo. Dice, el prototipo debe aparecer antes de que se haga cualquier llamada a la función. Eso es lo que vamos a ir viendo, en qué parte se va a ubicar. Y no es necesario incluir los nombres reales de los parámetros. Bueno, en el prototipo no. Aquí no. Bueno, aquí quiero que nos enfoquemos en esta diapositiva, chavos. Primeramente, darnos cuenta en qué parte del programa está declarado el prototipo de la función, que les dije que el prototipo es el diseño de la función. Normalmente, chavos, se coloca posteriormente a que nosotros hayamos declarado todas las bibliotecas todas las funciones todas las bibliotecas del lenguaje C que vayamos a hacer uso. Y abajo se ponen todos los prototipos de los cuales vayamos a hacer uso. Entonces, normalmente ahí siempre se ubican, chavos. Entonces, una vez que ya está la biblioteca, se te dio, ahí es donde está la declaración del prototipo, int cuadrado, int x. Por primera instancia, la lectura que le tenemos que hacer a esta función, a este prototipo, es decir, que es una función, que se llama cuadrado, 2, que el tipo de retorno es un dato de tipo entero, 3, es una función que a su vez va a recibir un dato de tipo entero. O sea, recibe un dato de tipo entero, regresa un dato de tipo entero. Tal cual es así, es una función que recibe y que retorna. Recibe un valor determinado y va a regresar otro valor determinado. ¿Sí? En el main tenemos la declaración de dos variables, una variable i, una variable resultado. Y posteriormente hacemos un ciclo for. Ese todavía no se me apaniquen, si no lo entienden, todavía es ciencia cierta, pero bueno, está muy fácil. Un ciclo for es un ciclo iterativo, ¿sí? Es un ciclo tal, que tiene una condición inicial cuando i vale 0 y va a terminar hasta que i sea menor que 10. En incremento de valor de 1, esa i más significa que voy incrementando el valor de i hasta que llegue a ser, pues obviamente mayor que 10 para que haya un ciclo finito, ¿no? Para que termine el programa. Bueno, dentro del ciclo for, ¿qué estamos haciendo? Bueno, declaramos una variable resultado. En esa variable resultado estoy asignando lo que la función cuadrado, que es la función que vamos ahorita a ver cuál es su definición, a esa de cuadrado le estoy pasando el argumento de la variable i. Ahorita vamos a ver qué hace eso. Y a eso se le llama llamada a la función. Cada vez que yo haga la invocación de una función mediante su nombre pasándole cualquier valor, se le llama llamada a la función. ¿Sí? Y posteriormente vamos a imprimir el valor de i y el valor del resultado cada vez que pasamos ese valor de i. ¿Vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se hace la llamada a la función, muchachos, se ejecuta la parte verdecita que tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, va a determinar que esa variable x que está ahí, int cuadrado int x, va a recibir en este caso copia del valor de i. ¿Con qué valor de i comenzamos? Con 0. Pues ese 0 se le envía a la función. La variable x tiene de primera instancia ese valor de 0. Regresa un valor determinado donde dice que a es igual a x por x y retorna el valor o el contenido de a, el contenido no la variable. Donde a en este caso va a ser 0 por 0, pues va a retornar un 0. Entonces, cuando dice el cuadrado de i es igual, cuando i vale 0, pues el resultado va a ser 0, o por obvias razones, ¿no? Pero el valor de i no se deja estático, el valor de i se va incrementando, chavos. Decimos, y ahora vale 1 menor que 10, y sí, bueno, sí, te mando nuevamente a hacer la llamada a la función, que ahí por eso una de las diapositivas decía, se puede mandar a llamar tantas veces yo quiera, cuando ya tengo el procedimiento bien hecho, y ahora nuevamente invoco a la función cuadrado, pero ahora le envío el valor de i igual con 1. Y nuevamente x ahora recibe ya no el valor de 0, sino el valor de 1,
y nuevamente hace lo mismo. 1 por 1, pues resulta que cuando i vale 1, su resultado es 1. Y nuevamente hacemos incremento, ahora i vale 2, 2 es menor que 10. Siempre que cumple esa condición se va a estar ejecutando. Resultado es igual a cuadrado, enviamos ahora el valor de 2. Ese valor de 2 se transmite como paso por valor a x, o sea, como copia. Entonces 2 por 2 es 4. Regresa entonces cuando i vale 2, el resultado va a ser 4. Y así sucesivamente hasta llegar a qué. O sea, ¿hasta dónde tendría que llegar? Hasta que llegue como una 9, ¿les parece? Porque ya cuando sea mayor a 10 o igual a 10, pues ya no se cumple la condición y ya no se ejecutaría esta parte. En forma tan simple, pues este programita nos va a mostrar los cuadrados de los números de 0 a 9, ¿no? Porque es así que el límite que le pusimos al ciclo for. Pero bueno, no me quiero meter mucho en la cuestión del ciclo for, sino entender cuál es el contexto donde ustedes le vean la potencialidad a estar haciendo uso de funciones, ¿vale? Cuando ya tenemos así algo que es totalmente repetitivo, como en este caso, hacer una tabla de rangos donde por cada número se revuelve el cuadrado de ese número, ¿vale? Entonces, tal cual es la forma en la que vamos a interactuar. Entonces, importante, hacerle énfasis, muchachos, en que necesito 3 elementos bien importantes cuando hacemos uso de funciones. 1, el prototipo, que es el diseño de la función. 2, llamada a la función. Si no hago llamada, no hay ejecución de la función. 3, definición de la función, que es meterle el conjunto de instantes, que es la carnita al asador, ahí es donde le pongo todo, ¿verdad? Si multiplico, si divido, si hago cualquier transformación con el valor que me están mandando mediante la llamada a la función. Eso es lo que significa la definición de la función, ¿sale? Y el cuerpo de la función, pues es todo lo que está dentro de las llaves de cada una de las funciones que nos toca desarrollar. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Creo que no, profe. Bueno, espero y no, porque eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Los 3 elementos importantes de nuestros programas. Bueno, tal cual entonces, chavos, vámonos al... Ojalá y lo puedan hacer simultáneamente conmigo, porque es lo ideal. Vamos a hacer... ¿se acuerdan el algoritmo? El primero que hicimos. La suma de 2 enteros, ¿se acuerdan? Sí. La suma de 2 de tipo entero con función. Vamos a hacer la primera. Quiero ir más o menos llevando la organización del cómo estaba en la diapositiva. Espérenme tantito. Ajá. Voy a llevar este orden. Funciones que reciben y retornan. Es el primer modo de uso que le voy a dar a la función. Entonces, funciones que reciben y retornan. Entonces, vamos a ponerle función reciben y retornan. Porque de eso depende todo, muchas cosas, chavos, ¿eh? De eso depende muchas cosas. Bueno, entonces el algoritmo de la suma de 2 enteros con funciones que reciben y retornan. Muy bien, entonces vamos a establecer, muchachos, el prototipo de la función. Un prototipo de una función para una función que recibe y retorna, pues va a ser como tal. ¿Qué tipo de valor tiene que regresar la función? Pues obviamente que si es una suma de enteros, pues su valor va a ser que da igual a un entero. Suma de enteros, pues nos va a regresar un dato de tipo entero. Entonces ponemos int, que es el tipo de valor de retorno. Vamos a ponerle cualquier nombre a la función. En este caso yo le voy a poner suma así. Si ustedes quieren cambiarle el nombre también, respetando las reglas que ya mencionamos. Y entre paréntesis se pone la lista de parámetros formales. Es decir, qué elementos necesito enviarle a esa función para que sume. Si el objetivo es sumar 2 datos de tipo entero, pues tal cual lo que le voy a enviar a esa función son datos de tipo entero. ¿Sí soy clara? Sí, maestra. El prototipo siempre nos tiene que indicar es qué recibe, qué retorna y cómo se llama la función. Nada más.
Oiga, maestra, pero es que yo vi ahí que en el video que ponen aquí el nombre de una variable. Si se lo quieren poner, no hay bronca. Desde aquí poner ya, definir cómo se van a llamar las variables. Lo pueden utilizar, pero no es indispensable. Porque aquí nada más es definir cómo va a ser el diseño de la función. Así de simple, nada más. ¿Qué voy a recibir? ¿Y cuántos? Porque eso es bien importante. ¿Qué voy a recibir? Pues voy a recibir datos de tipo entero. ¿Cuántos? 2 números de tipo entero. Eso es lo que voy a recibir. ¿Voy a regresar? Sí, un dato de tipo entero. Entonces, eso es el prototipo, no es más que el diseño de la función. Muy bien. Entonces, la función dice que recibe y retorna. Quiere decir que por alguna función se le tendrá que transmitir esa información a la función. Puede ser la lectura desde el main o puede ser desde otra función. Podemos utilizar ahorita el main sin mayor problema, pero después voy a tratar de variarles para que no sea exactamente siempre el main quien haga ese papel, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces vamos a poner N1, N2. Son mis dos variables a las cuales voy a dar lectura. Son a los dos números que quiero leer y voy a declarar una R de resultado, que puede ser cualquier otro nombre también, no hay problema. Yo le decidí ponerle R. Ok, vamos a decir el usuario printf, introduce los enteros. Entonces, introduce los dos números enteros a sumar. Muy bien, chavos. Utilizar scan, porcentaje de o porcentaje y, cualquiera que guste, mi mano. ¿Por qué porcentaje y? Chavos. Porque es de tipo entero. Porque el tipo de datos. Pude haberle, maestra, yo le puse porcentaje de, también es válido, chavos. Que oiga que yo puse un porcentaje U, también es válido haber puesto porcentaje U. Ya les dije ahí la tablita, a ver para qué es porcentaje U. Chavos. ¿No copiaron la tablita? Ya vamos a entrar a exámenes y eso no nos queda claro. Ahí se los encargo, porque si están payones, les acabamos de... No tiene mucho que lo acabamos de ver. Les dije que eso, los tipos de datos, los formatos y todo eso tienen que tenerlo aquí. Muy bien. Hacemos la lectura de los números enteros, chavos. Entonces, digo, si la función va a regresar, digo que a R le voy a asignar lo que la función regresa. Entonces, forma de mandar a llamar a una función. La que estoy haciendo, llamada a la función. Es una función a la cual le voy a transmitir dos valores de tipo entero. Concuerda porque así está el prototipo de mi función. La función dice que voy a recibir datos de entero, por lo tanto voy a regresar a un dato de tipo entero. Entonces, como lo que estamos transmitiendo va a ser los dos números de tipo entero y su resultado va a ser de tipo entero, por eso es que R está de tipo entero. No es porque me lo haya sacado de la manga, sino porque la función va a regresar a un dato de tipo entero. Si la función me hubiera dicho que voy a regresar a un dato de tipo double, bueno, entonces lo defino aparte. Bueno, entonces hasta aquí hacemos la entrada. El proceso lo vas a llevar a cabo la función suma, entonces tal cual. ¿Cuál es el prototipo, chavos? Aquí sí, como les comentaba, aquí sí ya hay que ponerle nombre a las variables. ¿Por qué? Porque aquí sí ya le tenemos que decir, bueno, ¿qué valor va a recibir al primer número y qué variable va a recibir al número 2? Entonces aquí sí ya tenemos que ser más específicos con el nombre de las variables que van a recibir la información. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, dice, introduce los dos números a sumar. Supongamos que el usuario pone N1 igual a, déjenme como comentarios,
A N1 lo ponemos como menos 6 y a N2, supongamos que el usuario le pone 9. Mandamos esa información N1 a N2 a quienes, aquí es donde viene la parte de funciones paso por valor, a la forma de transmitir la información de una función a otra. En este caso, ¿qué le estoy transmitiendo a num1, chicos? Les dije, en paso por valor, ¿qué significa? Que le estoy transmitiendo copia de quién a quién, chavos. De N1 a num1. Exactamente. Si N1 vale menos 6, entonces ¿cuánto vale num1? Menos Menos 6. 6. El menos 6. Si a N2 el usuario decide, supongamos, ponerle N9, y ese N2 le transmite copia de su información a num2, ¿cuánto vale? 9. Pues 9. Eso se llama funciones paso por valor, a la forma que transmitimos la información. ¿Sí me explico? Siempre y cuando la función reciba. Si la función no reciba, pues ahí no hay paso por valor, obvias, por obvias razones, ¿verdad? Bueno, ahí está la función suma. Ahora, dentro de la función suma, voy a decir return la suma de num1 más num2. Entonces, nuevamente hacemos uso de la palabra reservada, sentencia, return. Ya dijimos que nos sirve para regresar un valor. Ah, bueno, pues ¿qué valor voy a regresar? Voy a retornar la suma de esos dos elementos, de num1 más el valor de num2. Y ese valor que retorna, ¿cuánto va a regresar ahí según, bueno, si los datos fueran menos 6 y 9, ¿cuánto retornaría? 3. Retornaría 3. Y ese valor de 3 es el que se le está asignando a R, chavos. ¿Sí me explico o no? Sí. Ahora, aquí falta algo muy importante. Tenemos la entrada, tenemos el proceso, que en realidad es la función suma. ¿Qué nos falta? Desplegar el resultado, ¿no? Sí. No, si no la imprimo, pues ¿cómo? La suma es igual a porcentaje de, porque el tipo de dato es entero. Entonces observen, chavos, que a grosso modo lo único que le quité a la versión que hicimos inicial fue la chamba del cálculo, ¿no? O sea, lo que vamos a tratar de hacer es hacer que todos los procedimientos donde se hacen los procesos, los cálculos, los pongamos en una función aparte, ¿sí? Para ir, como que irle quitando esa parte al main, ¿no? Entonces aquí el main lee los datos y después los manda a la función suma, la función con esos datos haga lo que tenga que hacer, suma, multiplica, divide, lo que haga, regresa el valor y lo que regresa lo asigna a una variable y esa es la que despliega. ¿Sale? Vamos a correr esto. Con los datos que ahí pusimos. Menos 6 y 9. Ahí está. Los dos números enteros a sumar, menos 6 y 9, pues la suma da igual a 3. ¿Sí me explico, chavos, o no? Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Bueno. Aquí cuando se hable de cuando la función regresa, chavos, aquí hay la primera es hacer uso de una variable, en este caso la R, que me sirvió para que esa variable le asignemos lo que la función regresa. Bueno, habrá casos que sí me convenga así, chavos, porque a lo mejor lo que esa función regresa, a su vez su resultado lo necesite para otro cálculo, ¿va? O sea, hay cosas que van ligadas a una cosa. Vamos a ver también características de estas funciones. Pero cuando es así, cuando una función depende de otra, normalmente es cuando
nos conviene este tipo de asignación, la declaramos a una variable y luego ese valor del resultado lo enviamos a otra función, chalala, chalala, podemos hacer ese ligue. Pero y si no, hay otra manera de que directamente desde el print yo pueda desplegar lo que la función suma regresa. Entonces, les voy a poner otra alternativa. Esto hace que, Dios mío. Okay. Otra forma de haberlo hecho más directamente es poner igual a porcentaje de, que va a ser la variable, coma, y aquí mismo puedo hacer el despliegue del resultado que me va a generar la función suma. Entonces, fíjense aquí. ¿Cuál es la diferencia de esto a esta? Pues en realidad no es tanta, o sea, se hace lo mismo, se hace una invocación a función, se le envían los dos valores M1 y M2. Aquí, diferencia es que aquí no hice uso de una variable adicional R para que me traiga lo que la función regresa. Yo aquí directamente le dije, bueno, la función va a regresar, pues directamente en el print, la mando a llamar y aquí ya me tiene que regresar un valor por default. ¿Sí me explico? Entonces, la única diferencia entre esta primera y esta es que en esta me estoy omitiendo declarar otra variable. ¿Sí? O así que cada quien se adapta como mejor le convenga. Vuelvo a decir, si a lo mejor ese valor a su vez lo necesite yo para otra función, pues a lo mejor sí convendría declararlo en una variable. Pero y si no, si el resultado es directo tal cual, lo podemos hacerlo así. Sin uso de otra variable y podemos desplegar su resultado. Vamos a ver si nos funciona. Igual, ponemos un menos 5 y 9, por ejemplo. La suma es 4. Ahí está. Entonces, ya sea una o ya sea otra, pues no nos sirve para lo mismo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chavos. No, ninguna me Creo que no. No. ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que no, profe. Ok. Entonces, esas son dos estrategias distintas de cómo mandar a llamar una función que regresa valor. Ojo, que regresa valores. Si la función no regresa, no puedo hacer esto. Si la función no regresara, pero como la función va a regresar un valor, sí lo puedo hacer. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora la siguiente versión, haciendo que la función, déjenme salvarla. Suma función 1, creo que la había puesto 1. Suma función 1, vamos a ver la primera función. Ok. Vamos a hacer un nuevo. Vamos a ponerle suma función 2. Ok, espérenme tantito porque... Es que no me gusta que sea así porque... Es como que no. Bueno, ¿ya copiaron este, chavos? Ya. Que aquí quiero investigarle como sin necesidad que me marca el le pongo el nuevo archivo, pero no me da el bueno, así que quiero todo el comentario. Ok, bueno, en lo que le investigo a la herramienta. Vamos a hacer otro, mismo, pero ahora con el funciones, siguiendo este orden, chavos. Funciones que no reciben, pero sí retornan. Funciones que reciben, funciones que no reciben, pero sí retornan. Funciones que no reciben,
pero sí retornan. Ok, ¿cómo se les ocurriría que debe de ir el prototipo de eso? Al mismo ejemplo de suma. Leanle bien, funciones que no reciben pero sí retornan. ¿No? Pues sería igual, solo que dentro de los paréntesis no declararíamos ninguna variable. Exacto, compañerito. Funciones que no reciben, pero sí retornan. Si retornan, entonces igual, hablando de suma, pues va a regresar un dato de tiempo entero. Pero no va a recibir, quiere decir que la parte de parámetros formales va vacío. ¿Puedo poner esto? Sí. Puedo poner lo siguiente y suma. También. Ambas son equivalentes. Nada más que aquí ya le quito el void porque asume entonces que al tener los datos los paréntesis vacíos, quiere decir que no le voy a enviar ninguna información, entonces va vacía. ¿Sí estoy siendo clara con eso, chavos? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué indica que no reciben, pero sin retorno? Entonces quiere decir que si no van a recibir, chavos, no lo van a recibir en ningún lado, como en el caso anterior que lo recibieron a través del main o de otra. Entonces, si no reciben, lo que tenemos que analizar, bueno, si no recibe, quiere decir que ella misma, la propia función, tendrá que solicitar sus datos. Si no lo recibe de otra parte, pues ella misma va a tener que solicitarla, no el main. Pero si va a regresar, entonces igual puedo declarar una variable R, a la cual a esa variable R le asigne la llamada a la función suma. Y a su vez, chavos, va vacío. Fíjense. Ah, maestra, pero ¿por qué no le puso nada? Pues porque la función de prototipo está así. La función no recibe, pero sí retorna. Ok. Entonces, esa es una llamada a la función, chavos. Con ese estilo de funciones que no van a recibir, pero sí van a retornar. Entonces, igual, o sea, así, la suma, ta, 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 ta. ¿Eh? Y vamos a dar la variable R. Entonces, tal cual es eso, ¿no? Mandamos a llamar la función, le asignamos a la variable R porque es una función que retorna y el valor de retorno de esa R es la que vamos a desplegar. Bueno, entonces, siguiendo esta lógica, in suma void, nuevamente, siguiendo el mismo contexto que así fue declarada la función. Entonces aquí vamos a decir, bueno, si no recibe, quiere decir que la propia función va a tener que pedir los valores. Entonces aquí vamos a ponerle num1, num2. Y aquí vamos a decir el usuario printf. Introduce los datos enteros. Y nuevamente el scanf. Porcentaje de o porcentaje y, que gusten y manden. No me estoy equivocando mucho. ¿Por qué porcentaje de, chicos? ¿Por qué el porcentaje de? Porque es valor de tipo entero. La variable es de tipo entero. No puedo estar porcentaje F ni porcentaje C porque no le corresponden al tipo de dato que quiero dar yo lectura. Pues así, tan simple es eso. Ok, introducimos los datos números enteros. Entonces, vamos a mandar a llamar, no es cierto, vamos a hacer el cálculo y entonces vamos a hacer aquí esto. Res. Y decimos, aquí lo puedes hacer mediante una variable o ahorita les doy otra versión. Res igual a num1 más num3.
No, aquí no es cierto. Ah, no, sí. Okay. 2. Hacemos el cálculo, chavos, y retornamos el valor de. Fíjense lo que estamos haciendo, ¿eh? La función no va a recibir, entonces vamos a decir China, y entonces, ¿quién nos va a tener que dar los datos? Ah, bueno, pues ella misma los puede pedir. Dice, introduce los datos, los declara en unas variables, los lee, una vez que los lee, los suma y asigna a una variable X, la que sea, la suma de esos dos números y retorna el valor de esa variable. El valor que regrese según el número de datos, vamos igual con el ejemplo de 5, ¿qué pusiste? Menos 5 y 9, ¿no? Ni me acuerdo qué datos pusimos. Entonces, supongamos que el usuario introduce en un 1 menos 5 y en un 2 el 9. Hace el cálculo. Regresa el valor de 3. ¿Cuánto es 9 menos 5? ¿Cuánto va a retornar? 4. Aquí retorna 4. Menos 5 más 9, pues menos 4. Ahí está. Entonces, ese valor de 4, ¿a dónde lo regresa, chavos? Pues aquí, muchachos. A esta variable R cuando se manda a llamar la función y como la función regresa, el valor que regresa lo asigna a R y a R es a la que estamos desplegando, que esa es una de las formas de hacerlo. Vamos a ver si es cierto. Introducimos datos de tipo entero. ¡Ay! Todos vamos a poner 5 y 9. Ah, era menos 5 y 9, algo así. Ahí nos falta una diagonal N para que sea. Ahí está, la suma es igual a 14. Sí, me falta una diagonal N porque se ve muy amontonada la información. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chavos. No. No, profe. Ok, no, profe. Ahí está, menos 5 y 9 a la suma igual a 14. Ahí está. Entonces, función que no recibe, ojo, que no se nos quede claro, cuando la función no recibe, es que ella va a tener que pedir la información, si no, no hay cómo, si no va a recibir de ningún lado la información, pues a la de Wilson, ella se los tiene que solicitar. Lo solicita, hace el cálculo y regresa el resultado a la función principal. ¿Sí me explico eso o no, chavos? Sí. Bueno, entonces estas dos versiones, función que recibe y retorna, y estas dos funciones que no recibe y sí retorna, son los modos de uso que le podemos dar a una función. ¿Cuál utilizar? Ya esa es con la que se acomoden y a veces ni eso, a veces como tal lo dicta el algoritmo. ¿Sale? ¿Ya copiaron? Ya. Lo ideal es que lo vayan haciendo conmigo, chavos, para que en algún momento dado, si yo me equivoco, oiga, maestro, esto así no está bien, o sea, no todos se lo dejen al maestro, no somos, aunque somos sus teachers, ¿verdad? Siempre hay un grado de error. ¿Sale, chavos, o no? Bueno, si no hay dudas, nos veríamos el día de mañana, continuaríamos con el trabajo de este mismo algoritmo con las otras dos que nos faltan. ¿Cuáles otras dos nos faltan? Nos faltan las funciones que no reciben y no retornan y las funciones que reciben pero no retornan. ¿Sí o no, chavos? Sí. Sí, maestra. Bueno, entonces si no hay otra cosa, los estoy viendo el día de mañana. ¿Va? Sí, miss. Terminen Sí, estos profe, nos ejercicios. vemos. Espero que lo estén haciendo conmigo para que no se lleven dudas a casa y cuando pidan los ejercicios esté claro. Sale, nos vemos mañana. Cuídense, bye.